Los incels o célibes involuntarios son parte de una comunidad en línea compuesta principalmente por hombres que se describen a sí mismos como incapaces de tener pareja o una vida sexual, a pesar de desearlo profundamente. Lo que podría parecer en un principio una manifestación de inseguridad o soledad personal, en realidad se ha convertido con los años en un entramado ideológico complejo que opera casi como una subcultura digital. Esta comunidad se ha desarrollado principalmente en foros como Reddit, 4chan y otros espacios de la llamada manósfera, donde se ha creado una red de ideas, términos, arquetipos y teorías propias. No solo es un grupo de usuarios compartiendo frustraciones, es un ecosistema simbólico con sus propias reglas, jerarquías y hasta explicaciones científicas de por qué, según ellos, están condenados al rechazo femenino. Gran parte de su narrativa gira en torno a una visión muy pesimista y rígida de las relaciones heterosexuales. En estos espacios se repiten constantemente que las mujeres solo se fijan en el físico, el estatus o el dinero, y se les describe con términos como hipergámicas, promiscuas, manipuladoras o frías, a partir de generalizaciones que refuerzan la idea de que el sistema está irremediablemente en contra de los hombres promedio o genéticamente desafortunados. Y lo preocupante es que esta narrativa podría sonar hasta cómica si no fuera tan oscura. Ha escalado en muchos casos a situaciones violentas y atentados reales. Personas como Elliot Rodger o Jake Davidson se convirtieron en ídolos trágicos dentro de estos grupos, dejando muy en claro que lo suyo no era solo un corazón roto, era un problema muchísimo más profundo. Después de estos atentados, los usuarios de los foros donde divulgan sus ideas hasta proclamaron que la revolución incel había comenzado. Y dentro de esta comunidad incel existe un rincón todavía más radical, la Black Pill, una especie de secta nihilista del amor que afirma que si un hombre no nació dentro del exclusivo 20% de los más atractivos, ya está para ser descartado por el mundo. No hay solución, no hay salida, no hay personalidad ni actitud que valga. Está condenado al rechazo, a la soledad para siempre, porque según esta idea, el físico lo es absolutamente todo. Tu cara, tu altura, tus genes. Este tema volvió a estar en boca de todos gracias a la miniserie de Netflix Adolescencia, que puso sobre la mesa y frente a millones de personas un fenómeno que lleva años creciendo en internet, pero del que muchos preferirían no hablar. Y nos dejó una pregunta incómoda. De esas que nadie quiere responder, pero todos están pensando, ¿esto es un problema de salud mental o un problema de seguridad pública? ¿Estamos hablando de chicos con baja autoestima que necesitan ayuda psicológica o de un discurso de odio que ya roza en el terrorismo moderno? En este video vamos a aclarar exactamente qué es este movimiento, su origen y por qué representa un peligro real, no solo en internet sino también en la vida fuera de la pantalla, y las consecuencias tristemente graves que ya ha dejado. Y claro, también nos vamos a preguntar, ¿será que tienen razón y vivimos en un mundo donde solo importa el físico? ¿O simplemente estamos ante un montón de hombres exagerando porque no saben lidiar con el rechazo sin montar un manifiesto conspirativo? El término incel, abreviatura a involuntary celibate o célibe involuntario, nació hace casi 30 años y lo que al principio fue un espacio creado desde la empatía y el acompañamiento emocional, con el tiempo se convirtió en algo completamente distinto. Todo comenzó en 1997 cuando una joven canadiense y artista queer, conocida como Alana, quien era virgen a los 37 años, y para ese entonces la cosa se complicaba aún más ya que no existían las dating apps como ahora. Así que en base a este descontento creó un blog llamado El Proyecto de Celibato Involuntario de Alana, donde invitaba a personas solitarias o que se sentían marginadas a compartir sus experiencias sobre la dificultad de tener pareja o una vida amorosa. Así que el término incel fue acuñado por una mujer, ironías de la vida, ¿no? Pero con el paso de los años y especialmente con la llegada de los foros de internet y las redes sociales, la narrativa incel cambió radicalmente cuando empezó a ser utilizado sobre todo por hombres. El punto en común es sentirse rechazado por el mundo, pero los hombres especialmente por las mujeres. Lo que alguna vez fue un espacio de desahogo personal, hoy está plagado de discursos de autocompasión, agravios y en muchos casos misoginia directa. En estos foros, particularmente en Reddit, 4chan y otros rincones
de la llamada manósfera o andrósfera, un conglomerado de comunidades de internet y espacios digitales donde los hombres se oponen al feminismo y a la igualdad de género. Es habitual encontrar mensajes de odio hacia las mujeres, a quien culpan de sus fracasos sentimentales. No solo eso, también existe un profundo resentimiento hacia los hombres que sí tienen éxito en sus relaciones. Todo este rechazo acumulado, la frustración y la sensación constante de no encajar llevó a los incels a crear algo muy particular, todo un glosario propio, una especie de diccionario emocional que mezcla sociología de foro con mitología de internet. Sí, no solo tienen sus propias teorías sobre el amor, el deseo, la injusticia y el fracaso, también tienen su propio idioma, porque si vas a vivir en una distopía emocional, mínimo la nombras con estilo. Crearon etiquetas para clasificar a las personas según su atractivo físico, pero con una precisión que haría temblar a cualquier dermatólogo estético. Evalúan la simetría facial, la estructura ósea, la estatura, la mandíbula. Ay no, qué obsesión tienen con la mandíbula. El tipo de piel, el pelo y obviamente la figura. Y todo eso para poder explicar por qué, según ellos, hay personas destinadas a ganar y otras, como ellos, condenados a perder. El resultado es una jerarquía de personajes que parecen salidos de una parodia social distorsionada. Primero con los chats. Son el pico evolutivo de lo que un hombre debería ser según la lógica incel. Altos, musculosos, simétricos, carismáticos, deseado por todas. Un Brad Pitt, pues. El chat puede tener cero personalidad, no haber leído ningún libro, ser profundamente vacío y poco interesante. Pero si tiene una buena mandíbula, ya está. Tiene el mundo a sus pies. O más bien, las mujeres nos morimos por ello, solo por lindos. Las Stacys, la versión femenina del chat, hermosa, deseada, con grandes pechos y buen trasero. Popular, siempre rodeada de atención masculina. Según la narrativa incel, la Stacy solo se siente atraída por los chats y desprecia todo lo que esté fuera de ese estándar. Los normies. Esta es la mayoría silenciosa, gente promedio, que para los incel no sufre ni gana, simplemente existe. Tienen vidas normales, parejas normales, problemas normales, claro, pero si han tenido experiencias amorosas o sexuales, esto se lo atribuyen a que seguro tienen buenos ingresos económicos. Y por eso mismo también son despreciados por los incel, porque no cargan con el supuesto sufrimiento de ser ignorados por completos. Y bueno, luego siguen las Beckys, una subcategoría femenina que representa a las mujeres promedio, pero con actitud de Stacy. Las Beckys, según ellos, son esas chicas que, sin ser especialmente atractivas, creen que merecen un chat. Bueno, básicamente es así. Según ellos, las Beckys se conformarían con un normie, pero eventualmente le dejarían porque en realidad las mujeres solo queremos estar con un chat. Pero antes estaríamos con un normie para quitarle todo su dinero y luego ahí sí buscar cumplir la fantasía de estar con un chat. Todo muy lógico. Hola, tía buena. ¿Qué? ¿Soy tan viril como la estatua del David ese o no? Sí, eres tan viril como David, el gnomo. ¿Sinceramente crees que a las mujeres nos atrae esa actitud de macho? Sinceramente sí, Pocholita. Asombroso. Oh, qué presión. Es curioso cómo algunos de estos términos están tan integrados en internet que ya se usan fuera del mundo incel, sin que la mayoría sepa de dónde vienen. Hoy ves memes de chats versus virgin, como si fueran solo una broma de contraste, pero en realidad nacieron de una visión profundamente misógina y nihilista de las relaciones. Y lo más irónico de todo es que, aunque crearon esta categoría supuestamente para entender el mundo con más precisión, lo que hicieron fue construir un sistema lleno de generalizaciones, estereotipos y etiquetas. Obviamente, estas categorías están basadas en el aspecto físico y el sexo, que es permanente e inmutable. Los incels no son solo un grupo con frustraciones acumuladas, también tienen teoría. Y no lo digo en chiste, su visión del mundo se sostiene sobre dos pilares fundamentales, que funcionan casi como dogmas fundacionales. La primera es la famosa teoría de la Red Pill, y la segunda su versión más oscura y definitiva, la Black Pill. Pero vayamos por partes. La idea de la Red Pill surgió en 1999 de la película Matrix, específicamente a partir de la escena en la que Neo elige entre tomar una pastilla azul y seguir viviendo en la ilusión o tomar la pastilla roja y despertar a la cruda realidad. Spoiler, elige la roja y se entera de que todo lo que conocía era mentira, fabricado por un sistema que lo mantenía dócil.
En Internet, este concepto fue adoptado por distintas comunidades como una metáfora del despertar ante lo que ellos ven como una gran mentira social. Según los hombres que promueven esta visión, tomar la Red Pill es abrir los ojos ante las supuestas injusticias del feminismo moderno, las dinámicas de poder entre hombres y mujeres y la idea de que el sistema está diseñado para perjudicar al varón promedio. ¿Y la pastilla azul? Y no es la que estás pensando, pillín, sino una que tomarían hombres dormidos. Las personas, según ellos, que siguen creyendo en el amor romántico, la igualdad de género, en que la personalidad importa o que puedes conectar con alguien más allá del físico o el dinero. Pero como suele pasar en Internet, si algo puede radicalizarse, lo hará. Así nació la Black Pill. La idea central de esta ideología es que el sistema está completamente podrido, es corrupto y ya no hay nada que hacer. El juego está perdido desde el nacimiento. Los hombres que han tomado simbólicamente esta píldora negra creen que están condenados a la soledad eterna, no por sus decisiones o personalidad, sino por sus características físicas inmutables, su altura, sus rasgos faciales, su genética. Para la Black Pill, al menos el 75% del atractivo de un hombre está determinado por su físico. Según ellos, existen hombres genéticamente superiores y hombres genéticamente inferiores, y estos últimos están destinados al fracaso absoluto en el terreno amoroso. Intentar mejorar en otras áreas, según esta visión, sería una pérdida de tiempo. De hecho, dentro de las comunidades incel surgió un término muy popular en la década del 2010, el Lux Maxim, que hace referencia a todas las prácticas orientadas a mejorar la apariencia física, desde el cuidado de la higiene personal, uso de plantillas para parecer más alto, rutinas de ejercicio, cambios de look, tatuajes, prevención de la caída de cabello o incluso operaciones estéticas. Sin embargo, para quienes creen en la Black Pill, todo esto es inútil. Según ellos, si no naciste con los genes correctos, da igual cuánto te esfuerces, no vas a conseguir nada. La Black Pill no solo es un discurso profundamente fatalista, sino que también funciona como una profecía autocumplida. Cuanto más lo repiten, más se aíslan, más resentimiento acumulan y menos posibilidades reales tienen de conectar con otras personas. Y eso, lamentablemente, es lo que lo convierte en un fenómeno tan peligroso. Para colmo, intentan respaldar todo esto con fuentes científicas. Esto del macho alfa que todos desean ser viene de un concepto que introdujo un científico de la Universidad de Minnesota en 1968 llamado David Beck, un experto mundial en lobos. En su libro en 1968 hablaba del lobo alfa, el que conseguía imponerse en los demás lobos de la manada peleando y venciéndolos uno a uno. El problema es que lo dijo observando a los lobos en cautiverio. Sí, encerrados, estresados, viviendo juntos aunque no se conocían de antes. Es como si metieras a 10 desconocidos en un Airbnb con hambre. Obvio que se van a pelear. Décadas después, Beck estudió a los lobos en libertad y descubrió algo totalmente distinto. Las manadas no eran ejércitos jerárquicos, eran familias. El líder no era el lobo más violento, sino el padre, y no guiaba por fuerza, sino porque los demás confiaban en él. Un teamwork peludo y bastante tierno, la verdad. El mismo Beck lleva más de 20 años tratando de corregir la interpretación equivocada de su propio trabajo. Luego, el destacado primatólogo Frans de Waal, sin intención, popularizó el término después de escribir su libro La política de los chimpancés. Ahí estudió que algunos primates como los babuinos son jerárquicos, peleadores y tienen dinámicas donde los machos dominantes se quedan con la comida y las hembras. Pero sorpresa, los humanos no funcionamos como los babuinos, aunque algunos actúen como si quisieran. Antropólogos como Michael Tomasello han demostrado que nuestra supervivencia como especie no se basó en la fuerza bruta, sino en la cooperación. Hace alrededor de 1,5 millones de años, cuando la comida empezó a escasear, los grupos que sobrevivieron no fueron los del macho más fuerte, fueron los que aprendieron a colaborar, a cazar en equipo, a repartir, a confiar, y los machos agresivos y solitarios murieron de hambre. Pero entonces, ¿por qué todavía se repite que las mujeres prefieren a los hombres dominantes? Bueno, los estudios sí muestran que algunas mujeres pueden atraerle características como la seguridad, la estatura o cierto liderazgo, pero una cosa es sentirse atraída y otra cosa muy distinta es construir una relación duradera con alguien que se cree el lobo del grupo y no sabe ni gestionar una conversación emocional sin sentirse atacado.
Porque lo que también dicen los estudios, y esto parece que se les olvida convenientemente, es que las relaciones más duraderas, sanas y satisfactorias son aquellas más igualitarias, donde no hay dominación sino complicidad, respeto mutuo y comunicación real, cosas que no suelen salir en los memes de convertirte en alfa en 7 pasos. Así que sí, por mucho que te lo repitan en videos con filtros oscuros, un tipo diciendo frases motivacionales de cómo ser el macho alfa, la verdad es que no, el macho alfa no existe. Principalmente porque somos humanos y no lobos, ni monos, ni personajes de un videojuego con stats de dominancia. Somos seres sociales, emocionales, complejos, con necesidades afectivas, contradicciones y, con suerte, inteligencia emocional. Y la idea de que la masculinidad se construye desde la fuerza y la intimidación no solo es anticuada, también es profundamente errónea. Lamentablemente este término se popularizó tanto que lo usaban en la Casa Blanca a mediados de los 90, en discursos políticos y hasta en la cultura empresarial. Hasta el mismo Franz de Waal, el hombre que popularizó este término, dijo que ser el alfa no es un tipo de personalidad. La gente empezó a usar el término para cosas que no usamos en primatología. Comenzaron a usarlo para describir no solo cuando un hombre es fuerte y líder, sino también un matón, alguien agresivamente dominante. Nunca usé el término en este sentido, pero eso fue lo que hicieron de él. Debemos volver al significado original, el del macho y muy a menudo la hembra de mayor rango, que puede ser un líder muy responsable, alguien que mantiene unido al grupo y vela por la paz. Todas esas tonterías de mostrarle quién es el jefe y quién se queda con las chicas que anda por ahí dando vueltas son erradas. Ese tipo de malinterpretaciones pueden ser peligrosas, pues cuando se afirma que algo viene de la naturaleza es muy difícil de refutar. Y aquí es donde estos foros se manipulan a sí mismos, publicando malinterpretaciones de estudios científicos para argumentar cada una de sus descabelladas teorías, y refutarlos es un dolor de cabeza. Por ejemplo, la hipergamia femenina y el luxing. Según la hipergamia, las mujeres solo nos sentimos atraídas por el 20% más atractivo de los hombres, especialmente por el top 5. Por otro lado, el luxing establece que únicamente importa la apariencia física y cosas como la personalidad o el dinero quedan en segundo plano. ¿Alguien más siente que estos tipos nunca tuvieron una buena conversación con una mujer? Esta creencia es sustentada por la ley de Pareto, que básicamente dice que el 80% de los resultados vienen del 20% de las causas, y ellos lo aplican así: el 20% de los hombres se queda con el 80% de las mujeres. Suena muy contundente, muy matemático, muy irrefutable. El problema es que esto, otra vez, es una simplificación de la realidad. Primero porque el principio de Pareto es una observación de patrones, no una ley universal que se cumpla siempre y en todos los contextos. No es como la gravedad, que si te caes, vas de cara al piso sí o sí. No, en algunos lugares o dinámicas puede pasar, por ejemplo en apps de citas como Tinder, donde la imagen es lo primero y único que ves, pero eso no significa que el mundo real funcione así. Las personas no elegimos parejas solo desde un ranking de belleza objetiva. La atracción humana es muchísimo más compleja, influye la personalidad, el carisma, la historia de vida, hasta cómo te hace sentir alguien cuando estás con esa persona. Y lo más curioso es que el principio de Pareto podría aplicarse al revés. Podríamos decir que el 20% de los hombres tienen el 80% de los problemas en sus relaciones por falta de habilidades emocionales, por falta de empatía o por ideas rígidas como esta. El punto es que cuando agarramos un concepto estadístico y lo convertimos en una verdad absoluta sobre la vida, lo que estamos haciendo en realidad es construir una jaula mental, una jaula que te dice que esto no es así y no lo puedes cambiar. Y ese es el verdadero problema, no el 20%, no el 80%, sino creer que no hay nada que puedas hacer para cambiar tu historia. Y eso simplemente no es cierto. Pero sigamos profundizando en esta creencia. Según ellos, el atractivo proviene de 4 cosas principales. Primero, una estructura facial perfecta, con ojos de cazador y mandíbula de héroe de película. Un chat. Segundo, la altura. Si eres bajo, bienvenido al mundo shortso. Tercero, el porcentaje ideal de grasa corporal. Y cuarto, un buen cabello y la etnia correcta. En segundo plano quedan detallitos insignificantes según ellos, como tu forma de vestir, esos músculos que tratas de construir en el gym, la voz de galán de radio, tu dinero, tu estatus social o por supuesto tu brillante personalidad. Porque claro, para esta gente creer que la personalidad influye en la atracción es cosa de ingenuos. Casi tan ingenuo como pensar que en la serie Friends, Mónica se enamoró de Chandler por su físico y no porque la hacía descostillarse de risa. O bueno,
También podemos ver casos reales como Marc Anthony y la cantidad absurda de mujeres espectaculares con las que ha estado, o Benny Blanco, el actual novio de la preciosísima Selena Gómez. Según ellos, los que todavía creen en la Blue Pill y en la Red Pill son básicamente ovejas dormidas que viven en un cuento de hadas, mientras que ellos, los iluminados de la Black Pill, aseguran estar despiertos frente a la cruda y amarga realidad. Aunque esta comunidad suele incluir incels o a hombres que han sufrido infidelidades, la realidad es que muchos jóvenes vulnerables caen en estos espacios, especialmente en foros de habla inglesa. Algunos se denominan KHB, Kissless, Hugless and Virgin, chicos autodenominados vírgenes, sin besos, sin caricias y sin abrazos, básicamente con menos contacto humano que un cactus en medio del desierto. El mantra favorito de la Black Pill es acostarse y pudrirse, una frase tan deprimente como suena, usada para aconsejar a quienes ya no ven ninguna posibilidad para ellos mismos. De hecho, estos foros llegan incluso a animar a sus usuarios más abatidos a darse por vencidos completamente, diciéndole de formas más o menos explícitas que ya sabes, Petit Suisse, que apaguen la luz. ¿Quiénes serían entonces estos desafortunados condenados y quiénes serían los privilegiados del top 20 que aparentemente se llevan todas las miradas femeninas? Según esta simpática teoría, casi nadie califica, porque tener la altura perfecta, los ojos precisos de francotirador ruso y demás estándares exagerados es tan probable como encontrar un unicornio en tu jardín. Para hacerlo más visual, incluso elaboran una tabla del 1 al 10. Los que están por debajo de 3, según ellos, estarían condenados sin remedio alguno. Entre el 4 y el 6, bueno, digamos que vivirían de migajas y conformándose con poco, mientras que los del 8 al 10 serían básicamente los rockstars que acaparan toda la atención femenina. Las personas involucradas en la Black Pill suelen identificarse como incels, aunque también hay algunos que llegaron ahí tras una experiencia desagradable con alguna mujer, algún engaño, corazón roto, entre otras cosas. No todos los incels acaban en este mundo tan oscuro, pero lamentablemente muchos se entremezclan y terminan en foros que promueven ideologías muy peligrosas. Hay que aclarar que Black Pill e incel no siempre significan exactamente lo mismo, pero a menudo se solapan. Muchos inicialmente intentaron otras estrategias, como la Red Pill, el Lux Maxim o incluso las famosas técnicas de seducción conocidas como Pick-up Artists. Las últimas son particularmente preocupantes porque se presentan como un sistema científico para seducir mujeres, cuando en realidad muchas de sus tácticas están directamente basadas en manipulación emocional, gaslighting y técnicas derivadas de la tríada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. El objetivo final de estas estrategias no es conectar ni mucho menos amar, es conquistar, manipular y desechar. Porque según esta lógica, las mujeres no somos seres humanos que merecen amor, respeto o vínculos recíprocos. Somos premios que hay que obtener, romper y pasar al siguiente nivel. Cuando estas estrategias fallan, porque de sorpresa la vida no es un videojuego y las personas reales no responden a scripts de dominación, muchos terminan refugiándose en rincones aún más oscuros del internet. Foros en inglés que comenzaron como espacios de autoayuda se convirtieron rápidamente en pozos de frustración, resentimiento y odio explícito hacia las mujeres. Esta rabia acumulada no se quedó solamente en lo virtual, desembocó en actos violentos como el de Elliot Roger en Santa Bárbara en el 2014, quien asesinó a 6 personas e hirió a 14 en un intento retorcido de castigar a las mujeres por no haberlo elegido, e incluso grabó un video y lo publicó diciendo que había llegado la retribución. Well, this is my last video. It all has to come to this. Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. I've waited a long time for this. I'll give you exactly what you deserve, all of you. All you girls who rejected me and looked down upon me and, treated me like scum while you gave yourselves to other men. And all of you men for living a better life than me. All of you sexually active men. I hate you. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation.
En 2018, Alex Minassian mató a 10 personas en Toronto y proclamó abiertamente la rebelión incel. Luego vinieron más casos en Florida, en el Reino Unido. La violencia dejó de ser simbólica y se volvió real. Y no es solamente un fenómeno del mundo angloparlante. En países hispanohablantes como Argentina, los discursos incel ya circulan con fuerza. Según un artículo reciente de La Nación, existen foros activos en español donde se repite la narrativa de odio, frustración y misoginia. En esos espacios, la violencia simbólica convive con amenazas veladas, burlas hacia víctimas de feminicidio y mensajes que celebran el sufrimiento ajeno. Incluso se han reportado casos donde usuarios comparten estrategias para manipular, intimar o ejercer control sobre mujeres en contextos reales. Y todo esto desde el anonimato. Y estos sitios funcionan como pequeñas comunidades virtuales, donde se construye identidad compartida y hasta agendas políticas. Entre las propuestas más inquietantes que circulan están los campos de concentración para mujeres, o novias patrocinadas por el Estado, y la monogamia forzada para erradicar a los hombres más exitosos socialmente. Sí, escuchaste bien. Estos agresores se ven a sí mismos como víctimas virtuosas, y a los demás, especialmente a las mujeres y a los chats, como opresores merecedores de castigo. La deshumanización es común. Nos llaman Foid, una mezcla entre feminine y android, como si fuéramos objetos sin alma, sin humanidad. Algunos incluso aseguran que nuestra sola presencia les genera terror y por eso sienten placer al hacernos sentir inseguras. Todo muy lindo, ¿no? Si todo esto ya te parece sacado de una película de terror, lo peor está por venir. Hay quienes justifican prácticas atroces con menores de edad, afirmando que las niñas preadolescentes son más puras y fáciles de manipular. Uno de los casos más perturbadores fue el de Nathan Larson, defensor de estas ideas, creador de foros misóginos y candidato al Congreso de los Estados Unidos. Y por si esto no fuera suficiente, arrestado por intentar secuestrar a una menor. Y no, esto no es ficción. Cuando me metí a explorar estos foros por mi cuenta quedé impactada, no solo por la violencia en los mensajes, sino por lo estructurado del odio. Esto no es una catarsis desordenada, es un sistema que le dice a miles de chicos jóvenes que si no son altos, blancos, musculosos y con una mandíbula angular, están condenados. Y que por lo tanto todo está permitido, incluso el odio. Y lo más peligroso es que todo esto parte de una base existencial, la desesperanza. ¿Qué pasa cuando alguien siente que jamás será amado? Que no hay ningún camino hacia el afecto, ni al vínculo, ni a la validación. La desesperanza solo paraliza, radicaliza, y eso es lo que está pasando. Lo trágico es que muchos de estos chicos podrían haber sido los protagonistas de su propia historia, pero terminaron convertidos en villanos. Porque cuando te convencen de que el amor es imposible para ti, que el mundo te odia y que nadie jamás va a quererte, lo único que queda es destruir a los demás y a ti mismo. En estos espacios, cualquier esfuerzo por mejorar es ridiculizado. Si un chico sube una foto para preguntar si es atractivo, lo destrozan. Le dicen que no tiene solución, que lo acepte, que se acueste y se pudra, así textual. Y como mujer, no puedo evitar contrastar todo esto con la realidad. Tengo amigas profundamente enamoradas de sus novios que, objetivamente, bajo los estándares de estos foros, no entrarían ni remotamente en el top genético. Yo misma he salido con chicos que no se considerarían altos. Ninguno medía 2 metros, ni tenía una mandíbula de superhéroe, pero tenían algo mejor: personalidad, carisma, sentido del humor, talento. Y eso también enamora, aunque no salgan los memes. El problema es que muchos miembros de la Black Pill ya no pueden salir de ahí, porque aceptar que están equivocados no solo es cambiar de opinión, es dejar una comunidad, una identidad, una narrativa que les dio sentido. Por eso reaccionan con tanta furia cuando les muestras un contraejemplo, cuando les dices: "Hey, mira, esto no siempre es así", porque si reconocen que existe una salida, también tienen que reconocer que llevan años encerrados por elección. Y eso duele mucho más que culpar al mundo. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿La Blue Pill que promete que el amor llegará cuando menos lo esperes? Claramente no. ¿La Red Pill que dice que puedes mejorar y convertirte en alguien deseable? Tal vez, si no se hubiese teñido de la misma obsesión por el físico que critica y de muchísima misoginia. La verdadera respuesta es más incómoda, pero también más real. Sí, el físico importa, pero no lo es todo. Y repetir una y otra vez que no vas a lograr nada por tu altura, tu cara o tu genética no te ayuda a mejorar. Te hunde. Por eso, si sientes que esto ya te está afectando, sal de ahí cuanto antes. Bloquea, mutea, cierra la pestaña. Elige rodearte de contenido que te recuerde lo valioso que eres más allá de cómo te ves. Y si sientes que es demasiado, pide ayuda. Ir a terapia no es rendirse, es tomar el control.
Y sí, también es algo que el mismísimo Tyler Durden nunca habría hecho, porque hablando de eso, en muchos de estos foros, Fight Club es como el manual espiritual del hombre moderno y frustrado. Y Tyler Durden su figura mesiánica, rebelde, antisistema, sin ataduras, con abdominales de piedra y una ideología tan destructiva como seductora. ¿Y quién lo interpreta? Nada menos que Brad Pitt, obviamente, nuestro Chad. El ídolo que ellos dicen odiar pero que secretamente desean ser. Alto, carismático, simétrico, el sueño genético encarnado, literalmente. Lo irónico es que no entendieron la película. Fight Club no es una oda a la violencia ni un curso express de masculinidad, es una crítica. Tyler no es el héroe, es el villano, es una figura construida desde el dolor y la evasión, un espejismo que parece liberar pero que en realidad destruye. En el fondo, el club de la pelea nos estaba contando la poco sutil historia de un joven oficinista harto de su trabajo y su vida, que un día conocía a otro, Tyler Durden, que le abría los ojos a su fe, le convencía de que la solución a todos sus problemas era volver al primitivismo, en el que la realización personal del hombre se alcanzaba a base de destrozarse el cuerpo y el rostro a puñetazo limpio. Tyler Durden, ese hombre al que el protagonista quiere parecerse, consigue que una manada ingente de varones adultos responda a su llamada por la recuperación de la hombría prehistórica. Y eso les lleva a confiar a ciegas en un líder, pocos machos tan alfas como Brad Pitt, que les hace fabricar explosivos y colocarlos en base de datos bancarios para volar edificios por los aires, el proyecto Mayhem. El narrador reconoce que el caos que Tyler ha sembrado es tan deshumanizante como el orden que busca desestabilizar. Aunque llegue tarde, Edward Norton se percata de la locura de la que es responsable y, spoiler alert, él es Tyler Durden. Pero no puede controlar a Tyler Durden. Nadie puede. La única forma de hacerlo es acabando con él. Matar al macho alfa que lleva adentro es la última puerta abierta a la redención. En 2023, David Fincher en el diario The Guardian dijo: "Es imposible para mí imaginar que la gente no entienda que Tyler Durden es una influencia negativa. Las personas que no pueden entender eso no sé cómo responderles, no sé cómo ayudarles". Y ese es el gran dilema de todo esto. La Black Pill, los foros, los discursos de odio disfrazados de despertar, todos funcionan igual, seducen desde la rabia, pero lo que te venden es desesperanza. Y lo revolucionario, lo verdaderamente valiente, no es romper todo, es sentarse a reconstruirse. Así que si llegaste hasta acá, gracias por quedarte, por pensar conmigo, por abrir esta conversación incómoda pero urgente. Y ya que lo empezamos por adolescencia, la miniserie que nos trajo hasta aquí, quisiera decir que muchas de estas narrativas se están colando entre los más jóvenes y lo están haciendo desde el silencio, desde el algoritmo, desde lo no dicho. Por eso hablar de esto sí importa. ¿Es un tema psicológico o criminal? La respuesta más honesta es ambas. Porque sí, hay un sufrimiento real que necesita acompañamiento, pero también hay un discurso que ya representan una amenaza para la seguridad pública. No se trata de elegir entre uno u otro enfoque, se trata de asumir que no podemos seguir mirando para otro lado. Yo soy Jessica y si llegaste hasta el final, wow, te quiero muchísimo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, darle click en la campanita para que te avise cuando tenga nuevo video. Y si vas a tomarte una pastilla, mejor que sea la de magnesio, por favor. Nos vemos en el próximo video. Chao.